Buenos días, les habla la coronela Esther Zambrano de Blanco, doctorante del posgrado en Ciencias Pedagógicas Militares de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Corte 1, Estado Aragua. Quiero compartir con ustedes un tema muy interesante denominado las guerras y el orden mundial. El contenido a desarrollar es el siguiente: Guerra Fría, concepto y protagonistas, causas y características de la Guerra Fría, hechos relevantes y consecuencias de la Guerra Fría, el nuevo orden mundial, teorías sobre el orden mundial, momento unipolar, desorden posguerra fría, orden mundial hoy, esquema multipolar, reflexiones finales. Hablemos de la Guerra Fría y sus protagonistas. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Se dio entre el bloque occidental, capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, oriental, comunista, liderado por la Unión Soviética. Denominada fría porque nunca hubo enfrentamiento armado directo entre las dos potencias, sino a través de guerras subsidiarias, enfrentamiento armado entre países periféricos que no eran potencias económicas mundiales. Eran financiadas, entrenadas, recibían información estratégica y armas, inclusive tropas de las dos grandes potencias. Se dice también que fue una guerra ideológica basada en dos principios opuestos, capitalismo y comunismo. El capitalismo, basado en el derecho de la propiedad privada y la inversión con el objeto de obtener beneficios económicos individuales, y el comunismo, basado en la propiedad común de los medios de producción y por lo tanto de la distribución equitativa de los beneficios. Causas de la Guerra Fría. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, alarmando a los americanos que odiaban ese sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Estaban divididos en dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, y se desarrolló en tres mundos. El primer mundo, liderado por Estados Unidos, sistema capitalista, sociedad de consumo, sistema político, una democracia parlamentaria. Participan Europa y Japón. En el segundo mundo, liderado por la Unión Soviética, el sistema económico socialista impide la inversión privada, igualdad de clases. ¿Quiénes participan? China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba. Y el tercer mundo, países no alineados con ninguno de los dos sistemas durante la Guerra Fría y tenían desarrollo económico limitado. Características de la Guerra Fría. La carrera tecnológico-armamentista para medir capacidades militares, tecnológicas y de potencia. La guerra de Corea en 1945, dividiéndose en dos, Corea del Norte con el régimen comunista y Corea del Sur, régimen capitalista. El Plan Marshall, ayuda que oficializó Estados Unidos a los países europeos en la posguerra para que no se convirtieran en el régimen comunista. Fundación de la OTAN en 1949, oficializando la protección de Estados Unidos a los países de Europa Occidental. Nace Cuba como único país latinoamericano que estableció un régimen socialista a través de la revolución en 1959. Guerras subsidiarias o periféricas. Ambas potencias medían sus fuerzas e intentaban sumar nuevos territorios a sus bloques. La República Popular China. En 1949 el ejército Rojo venció al ejército de Kuomintang, respaldado por Estados Unidos, y fundó la República Popular China con el respaldo de la Unión Soviética. Y separación de Alemania, fundándose dos nuevos países, República Federal Alemana bajo la influencia estadounidense y República Democrática Alemana bajo la influencia de la Unión Soviética. Hechos relevantes durante la Guerra Fría. Asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1961. Rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945. Accidente del Apolo 10 en 1967. Construcción del Muro de Berlín el 12 de agosto de 1961. Asciende Kennedy como presidente en Estados Unidos. Fidel Castro entra a La Habana, Cuba, el 1 de enero de 1959. Demolición del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Consecuencias de la Guerra Fría. La Guerra Fría llegó a su fin con la disolución de la Unión Soviética en 1991, trayendo como consecuencias
crecimiento económico del primer mundo, del segundo mundo y ordenamiento del tercer mundo, fortalecimiento en las clases medias en las potencias involucradas, desarrollo tecnológico y armamentista en las potencias involucradas. Hablemos ahora del nuevo orden mundial. El orden mundial es un arreglo pactado explícitamente entre las potencias dominantes, luego de una conflagración mayor como la Guerra Fría, relacionada con el rol que cada una de ellas ha de desempeñar y los principios, leyes e instituciones que habrán de gobernar las relaciones entre todos los actores en la escena global durante un periodo determinado, demostrando su poderío militar, tecnológico y económico. Basado en las relaciones políticas, diplomáticas y económicas que se establezcan entre las naciones, puede clasificarse. Orden mundial es el que rige entre actores estatales y no estatales. Orden internacional, el que opera entre estados-nación soberanos. Y orden económico internacional, aludiendo a las reglas y principios de los países interactuantes en materia de producción, finanzas e inversión. Teorías del orden mundial. Existen dos teorías que explican el orden mundial. La realista, que señala que un orden mundial es el producto de una distribución de poder que crea estabilidad entre los actores del sistema. Estados militar y económicamente poderosos preservan este orden. Y la teoría liberal, en donde un nuevo orden mundial es el resultado de la expansión de valores políticos como la democracia y el respeto a los derechos humanos, así como el avance del derecho internacional y de las organizaciones internacionales. Este orden mundial está enfocado en un sistema multipolar, centrado en tres ejes económicos: el hemisferio occidental, centrado alrededor del dólar americano; Europa unida, fundada sobre el ECU o marco alemán; y el bloque asiático, arraigado en el yen japonés. Momento unipolar, desorden posguerra fría. El fin de la Guerra Fría trajo como consecuencia el nuevo orden geopolítico mundial, producto del colapso de las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. El momento unipolar surge por los acontecimientos del otoño de las naciones. ¿Cuáles fueron? Caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, colapso de la Unión Soviética en 1991 y violación de los acuerdos Yalta por la Unión Soviética. El cambio en el orden geopolítico mundial fue producto no de conflagraciones o guerras, sino de movimientos sociales, económicos y políticos. Desorden posguerra fría, desde dos puntos de vista, ideológico y geopolítico. Del ideológico, triunfo del capitalismo, entronización de la democracia occidental y derrota del socialismo real. La democracia occidental proclamada como norma universal de organización y convivencia política. Surge mercado como mecanismo de agregación social y el principio supremo de coordinación productiva en países de todo el mundo. Desde el punto de vista geopolítico, reordenamiento del mapa mundial. Ausencia de una o grupo de potencias, nuevos estados-nación y países hegemónicos regionales con suficiente fuerza de amenaza de la seguridad de la única superpotencia que quedó en pie, Estados Unidos. Reafirmación de la supremacía militar de los Estados Unidos como superpotencia. La tensión entre las fuerzas de red de integración y fragmentación, nacionalismo, religión, desigualdades socioeconómicas. Conflicto entre la imagen de un mundo unipolar promovido por Estados Unidos y el movimiento internacional en pro de un mundo multipolar igualitario. Orden mundial hoy, el nuevo esquema multipolar consolidado. El nuevo orden mundial del siglo XXI está caracterizado por el nacionalismo, fuerza nueva alimentada por las potencias emergentes, China, India, Rusia, Brasil e Indonesia. Nuevo factor que modificó la correlación de fuerzas en el plano económico y geopolítico, la distribución internacional del poder. La globalización. Naciones más ricas permiten construir un orden global para preservar su posición privilegiada. La debacle hegemónica de Estados Unidos, unipolaridad,
Motiva el avance de nuevas potencias, la multipolaridad y más actores en la escena mundial. El nuevo esquema multipolar consolidado. Todo orden concreto está constituido por estructura multipolar con muchas potencias capaces de lograr acuerdos de forma expedita y consensuada. Y la gobernanza son las nuevas fuerzas de poder que moldean el ascenso de nuevas potencias. En Asia, desplazamiento del poder y riqueza de Occidente a Oriente, surgiendo China como la nueva nación central. Reflexiones finales. El establecimiento de un nuevo orden mundial se produce al fin de una conflagración mayor o conflicto mundial. Las potencias vencedoras se reparten los territorios vencidos, estableciendo normas y convenciones de cómo habría de realizarse y conducirse la comunidad global a partir de ese momento, según sus intereses nacionales y objetivos estratégicos. 2. Eventos de otra índole, como movimientos sociales, culturales, políticos, trastocan y cambian el orden geopolítico y el mapamundi vigentes. Ejemplo, movimiento de otoño de naciones. 3. Surgimiento de una variedad de estructuras de orden mundial de acuerdo a las alianzas e intereses de las potencias y entidades multiestatales que conllevan a una multipolaridad. La causa, el desmoronamiento del gran hegemón, Estados Unidos. Su debilitamiento, su crisis económica impulsaron el nuevo ascenso de potencias en el Asia, Europa, China, Rusia, India, Turquía e Irán. 4. El poder aparece multidimensional, expresado entre estructuras interrelacionadas, estructura superior, geopolítico, militar, dominio económico, interdependencia transnacional, difusión de poder, un mercado totalmente globalizado y fronteras estatales cada vez más permeables. 5. El sistema internacional es un híbrido en evolución permanente, en el que compiten intereses nacionales, regionales, con valores morales y políticos aplicados y defendidos en forma parcial e imperfecta. 6. Es imperativa la construcción de un esquema efectivo de gobernanza global a fin de que la comunidad mundial pueda normarse y regular eficientemente para beneficio y equidad de todos. Por su amable atención, muchas gracias.